Bienvenidos a este estudio bíblico del libro de Hechos de los Apóstoles, basado en la Biblia Diario Vivir, Nueva Traducción Viviente. Hechos capítulo 10. Cornelio manda a buscar a Pedro. Versículo 1. En Cesarea vivía un oficial del ejército romano llamado Cornelio, quien era un capitán del regimiento italiano. Nota, esta Cesarea, también conocida como Cesarea Marítima, estaba ubicada en la costa del mar Mediterráneo, a 51 kilómetros al norte de Jope. Era la ciudad portuaria más grande e importante del Mediterráneo en el territorio de Israel y servía como capital de la provincia romana de Judea. Esta fue la primera ciudad en tener cristianos gentiles y una iglesia no judía. Cornelio, el oficial romano, era un centurión, o sea, un capitán a cargo de 100 soldados. Aunque estaba estacionado en Cesarea, probablemente regresaría a Roma. Por lo tanto, al convertirse en cristiano, llevaría la buena noticia a la capital del imperio cuando se fuera. Versículo 2. Era un hombre devoto, temeroso de Dios, igual que todos los de su casa. Daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. Nota, ¿qué pasará con las personas que nunca han oído de Cristo? Esta pregunta se hace frecuentemente en relación a la justicia de Dios. Cornelio no conocía a Cristo, pero buscaba a Dios y era reverente y generoso. Entonces Dios envió a Pedro para que le hablara de Cristo. Esto muestra que Dios recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Hebreos 11, 6. La historia de Cornelio demuestra que Dios está dispuesto a utilizar medios extraordinarios a fin de alcanzar a quienes desean conocerlo. Quienes lo busquen sinceramente, lo encontrarán. Versículos del 3 al 12. Una tarde, como a las 3, tuvo una visión en la cual vio que un ángel de Dios se le acercaba. Cornelio, dijo el ángel. Cornelio lo miró fijamente, aterrorizado. ¿Qué quiere, Señor?, le preguntó al ángel. Y el ángel contestó, Dios ha recibido tus oraciones y tus donativos a los pobres como una ofrenda. Ahora pues, envía a algunos hombres a Jope y manda llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Él está hospedado con Simón, un curtidor que vive cerca de la orilla del mar. En cuanto el ángel se fue, Cornelio llamó a 2 de los sirvientes de su casa y a un soldado devoto, que era uno de sus asistentes personales. Les contó lo que había ocurrido y los envió a Jope. Al día siguiente, mientras los mensajeros de Cornelio se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era alrededor del mediodía, y tuvo hambre, pero mientras preparaban la comida, cayó en un estado de éxtasis. Vio los cielos abiertos y algo parecido a una sábana grande que bajaba por sus 4 puntas. En la sábana había toda clase de animales, reptiles y aves. Nota, Cornelio tuvo una visión y habló con un mensajero celestial. En la Biblia, Dios habló con otros personajes de distintas maneras. A Moisés le habló desde una zarza ardiente, Éxodo 3, versículos 1 al 4, a Balaam por medio de una burra, Números 22, versículos 21 al 30, a Elías después de un suave susurro, Primera de Reyes 19, versículos 11 al 14, y a Jeremías con simbolismos, Jeremías 13, versículos 1 al 11. Dios le habla a su pueblo de maneras sorprendentemente diferentes, ya sea por medio de las escrituras, las palabras de otros, las circunstancias o los acontecimientos. Nuestra responsabilidad es escuchar, prestar atención y estar alerta. ¿Qué le está diciendo Dios a usted hoy? La ley judía prohibía el consumo de ciertos animales como alimento, ver Levítico 11. Estas restricciones no permitían que los judíos comieran libremente con los gentiles porque corrían el riesgo de quedar ceremonialmente impuros. De hecho, a menudo, los gentiles mismos eran considerados impuros. La visión que tuvo Pedro le comunicó que no debía pensar que los gentiles eran personas inferiores que Dios no redimiría. Antes de esta visión, Pedro hubiera pensado que un oficial romano gentil no podría llegar a ser un seguidor de Cristo.
Después comprendió que debía recibir a los gentiles que lo buscaban e ir al hogar de Cornelio para proclamar la buena noticia de salvación en Jesucristo. Versículos del 13 al 16. Luego una voz le dijo: «Levántate, Pedro, mátalos y come de ellos». «No, Señor», dijo Pedro. «Jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaren impuro e inmundo». Pero la voz habló de nuevo: «No llames a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio». La misma visión se repitió 3 veces, y repentinamente la sábana fue subida al cielo. Nota: aferrado a las tradiciones judías y lleno de ciertos prejuicios, Pedro estaba convencido de que sus opiniones acerca de los gentiles eran ciertas. Dios tuvo que repetir su visión 3 veces para lograr que Pedro cambiara su forma de pensar. Una de las lecciones más básicas y prácticas de este suceso es que no debemos desafiar las órdenes de Dios. Dudar de Él fue la rebelión de Edén. Cuando Dios dice que algo es de tal manera, no debemos debatir con Él. La reacción correcta es someterse humildemente a su voluntad. ¿Está debatiendo con Dios acerca de algo que Él ya dejó claro? Versículos del 17 al 22. Pedro quedó muy desconcertado. ¿Qué podría significar la visión? Justo en ese momento, los hombres enviados por Cornelio encontraron la casa de Simón. De pie, frente a la puerta, preguntaron si se hospedaba allí un hombre llamado Simón Pedro. Entretanto, mientras Pedro trataba de descifrar la visión, el Espíritu Santo le dijo: «3 hombres han venido a buscarte. Levántate, baja y vete con ellos sin titubear. No te preocupes, porque yo los he enviado». Entonces Pedro bajó y dijo: «Yo soy el hombre que ustedes buscan». «¿Por qué han venido?». Ellos dijeron: «Nos envió Cornelio, un oficial romano. Es un hombre devoto y temeroso de Dios, muy respetado por todos los judíos. Un ángel santo le dio instrucciones para que vayas a su casa a fin de que él pueda escuchar tu mensaje». Nota: Cornelio era un hombre religioso, devoto, generoso, respetable y sincero. Sin embargo, aún estaba separado espiritualmente de Dios y necesitaba escuchar el Evangelio. Entonces Dios envió a Pedro para que le presentara el mensaje de salvación. Tenga cuidado de no pensar que las buenas intenciones pueden justificar a alguien ante Dios. Únicamente mediante la fe en Cristo es que podemos tener una relación correcta con Dios. ¿Ha puesto su fe en Jesús? Comparte con otros, incluso con quienes parecen religiosos, la verdad de que Cristo es el único camino a Dios. Versículos del 23 al 35. Entonces Pedro invitó a los hombres a quedarse para pasar la noche. Al siguiente día, fue con ellos, acompañado por algunos hermanos de Jope. Llegaron a Cesarea al día siguiente. Cornelio los estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos cercanos. Cuando Pedro entró en la casa, Cornelio cayó a sus pies y lo adoró, pero Pedro lo levantó y le dijo: «Ponte de pie, yo soy un ser humano como tú». Entonces conversaron y entraron en donde muchos otros estaban reunidos. Pedro les dijo: «Ustedes saben que va en contra de nuestras leyes que un hombre judío se relacione con gentiles o que entre en su casa, pero Dios me ha mostrado que ya no debo pensar que alguien es impuro o inmundo. Por eso, sin oponerme, vine aquí tan pronto como me llamaron. Ahora díganme por qué enviaron por mí». Cornelio contestó: «Hace 4 días, yo estaba orando en mi casa como a esta misma hora, las 3 de la tarde. De repente, un hombre con ropa resplandeciente se paró delante de mí. Me dijo: «Cornelio, tu oración ha sido escuchada, y Dios ha tomado en cuenta tus donativos para los pobres. Ahora, envía mensajeros a Jope y manda llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Está hospedado en la casa de Simón, un curtidor que vive cerca de la orilla del mar. Así que te mandé a llamar de inmediato, y te agradezco que hayas venido. Ahora, estamos todos aquí, delante de Dios, esperando escuchar el mensaje que el Señor te ha dado». Entonces Pedro respondió:
veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. En cada nación, Él acepta a los que le temen y hacen lo correcto. Nota, es posible que en el primer siglo la división entre los judíos y los gentiles haya sido el principal obstáculo para la propagación de la buena noticia. La mayoría de los primeros creyentes eran judíos y para ellos era algo escandaloso, tan solo pensar en relacionarse con los gentiles. Sin embargo, Dios le dijo a Pedro que llevara la buena noticia a un romano, y Pedro obedeció, a pesar de sus creencias y opiniones personales. Tiempo después, Pedro volvió a enfrentar algo similar, ver Gálatas 2, versículos 11 al 14. Dios estaba dejando en claro que la buena noticia de Cristo es para todos. No debemos permitir que ningún obstáculo, ya sea idioma, cultura, raza, geografía, nivel económico o educativo, nos impida hablarles a los demás acerca de Cristo. En cada nación hay personas que buscan a Dios y están listas para recibir la buena noticia, pero alguien tiene que llevársela. No basta con que la gente busque a Dios, tienen que encontrarlo. ¿Cómo lo harán sin que alguien les muestre el camino? ¿Le está indicando Dios que le muestre a alguien el camino hacia Él? Vea Romanos 10, versículos 14 y 15. Versículos del 36 al 43. Este es el mensaje de la buena noticia para el pueblo de Israel, que hay paz con Dios por medio de Jesucristo, quien es Señor de todo. Ustedes saben lo que pasó en toda Judea, comenzando en Galilea, después de que Juan empezó a predicar su mensaje de bautismo. Y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Después Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros, los apóstoles, somos testigos de todo lo que él hizo por toda Judea y en Jerusalén. Lo mataron, colgándolo en una cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día. Después Dios permitió que se apareciera, no al público en general, sino a nosotros, a quienes Dios había elegido de antemano para que fuéramos sus testigos. Nosotros fuimos los que comimos y bebimos con Él, después de que se levantó de los muertos. Y Él nos ordenó que predicáramos en todas partes y diéramos testimonio de que Jesús es a quien Dios designó para ser el juez de todos, de los que están vivos y de los muertos. De Él dan testimonio todos los profetas cuando dicen que a todo el que cree en Él se le perdonarán los pecados por medio de su nombre. Nota, el poderoso sermón de Pedro es una breve presentación de la buena noticia. Menciona la vida perfecta de servicio que llevó Jesús, su muerte en la cruz, su resurrección, siendo Pedro testigo presencial de Cristo resucitado, el cumplimiento de las Escrituras en Jesús y la necesidad de una fe personal en Él. Un sermón o un testimonio acerca de Cristo no tiene que ser largo para ser eficaz. Solo debe ser guiado por el Espíritu y estar centrado en Cristo, quien es el camino, la verdad y la vida. Isaías y Ezequiel son dos profetas que testificaron acerca de Jesús y el perdón de los pecados. Versículos 44 y 45. Mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los creyentes judíos que habían llegado con Pedro quedaron asombrados al ver que el don del Espíritu Santo también era derramado sobre los gentiles. Nota, Cornelio y Pedro eran dos personas muy diferentes. Cornelio era un gentil acaudalado y un soldado. Pedro era un pescador judío convertido en predicador. Sin embargo, el plan de Dios incluía a los dos. En la casa de Cornelio, ese día se escribió un nuevo capítulo en la historia de la iglesia. Sin duda alguna, tanto los creyentes gentiles como los creyentes judíos formaban parte del cuerpo de Cristo. Cornelio necesitaba a Pedro para que le predicara la buena noticia y conociera el camino de salvación, y Pedro necesitaba a Cornelio para saber que los gentiles estaban incluidos en el plan de Dios. Usted y los otros creyentes se necesitan mutuamente para comprender cómo obra Dios. Versículos del 46 al 48. Pues los oyeron hablar en otras lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro preguntó,
¿puede alguien oponerse a que ellos sean bautizados, ahora que han recibido el Espíritu Santo, tal como nosotros lo recibimos? Por lo tanto, dio órdenes de que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Después Cornelio le pidió que se quedara varios días con ellos. Nota, en este caso, los creyentes recibieron al Espíritu Santo y después fueron bautizados, declarando así públicamente su lealtad a Cristo y su identificación con la comunidad cristiana. Cornelio quería que Pedro se quedara con él por varios días. Era un nuevo creyente, sabía que necesitaba ser instruido y tener comunión con otros creyentes. ¿Está usted así de deseoso por saber más de Cristo? Reconozca que necesita tener comunión con cristianos espiritualmente maduros y procure aprender de ellos. Sigamos leyendo y estudiando juntos la palabra de Dios. No olvides suscribirte, activar la campanita y compartir este mensaje con tus seres queridos. Hasta el próximo episodio.